hay que forjar metales, hay que forjar pistones, hay que forjar bielas, hay que forjar bancadas, hay que forjar válvulas, todos los componentes internos del motor se tienen que forjar, se tienen que cambiar, se tienen que hacer aleaciones para que sean más resistentes, porque como tú le vas a meter más presión a ese cilindro, haciendo incluso que vaya más allá del 100%, cuando va más allá del 100% de la eficiencia volumétrica, entonces ya hace que ficticiamente se eleve la cilindrada, haciendo que un motor de 2 litros o 2000 centímetros cúbicos pueda comportarse como uno de 3000. Es algo brutal, pues, una presión brutal. De 2 bares, hay algunos que le meten 3 bares de presión al turbo. Uf. Que se entienda que un bar es 100 kilopascal y hablando en PSI, un bar es 14.5 PSI. Sí, 14.5 PSI. Si hablamos de 3 bares, estamos hablando de más de 40 PSI. 42 PSI medio. Es una cosa terrible para el múltiple, para el cilindro y todo. Entonces, comparando un motor atmosférico a nivel del mar con un motor turbocargado, en cuanto a presión, la presión es la que define el llenado del cilindro. Un motor atmosférico al nivel del mar tiene una atmósfera de presión que es equivalente a un bar. Es un poquito más de un bar, por eso digo equivalente. Y un motor turbocargado, imaginen, si es de 3 bares un motor turbocargado, ya está, un motor de 3 bares. Ah, y ojo, esto es importante, la presión absoluta y la presión relativa. Sí, la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión barométrica. La presión absoluta es la suma de la presión externa, que es la atmosférica, más la presión interna, que es la presión que da el turbo. Entonces, si tenemos un motor que tiene un turbo de 3 bares, que es algo terriblemente alto, entonces la presión absoluta a la que ese cilindro con ese pistón va a recibir de presión es la suma de la atmosférica más la barométrica o la manométrica, que es la que da la presión interna, o sea, la del turbo. Sería 3 bares más un bar, serían 4 bares. Por eso que se tiene que forjar el motor de todas maneras, porque si no eso revienta en el primer minuto, creo que antes. Revienta en una. Y si dije 3 bares estoy exagerando también, porque lo normal es que un turbo oscile entre 1.5 y 2 bares. Pero ojo, ojo, que esto así nomás no se los dicen. La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica que ya tiene el motor, porque todos los motores parten como atmosféricos, a nivel del mar también, hay que tener en cuenta eso, la altura. Si estás a nivel del mar tienes equivalentemente un bar ya tienes un bar. Y más la presión del turbo, que puede ser la que sea, desde 0.4 bares hasta 3 bares, ya, pongamos un bar y medio de presión en el turbo, ya. Tienes 1.5 bar más tu bar de la atmosférica, 2.5 bares. O sea, ese motor está sometido a una presión de 2.5 bares. Se necesitan válvulas de alivio como las Westgate o las Blow-Off para hacer que el motor descanse en el momento que se desacelera, porque si no habría una sobrecarga de presión.